Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Incluida la beca, Caterina regresó a Viena y finalizó un doctorado en ópera barroca. El título y su posesión del mismo eran fuente de deleite y orgullo para la familia. Tan solo necesitó buscar trabajo durante un año para que el doctorado le proporcionase una suerte de exilio interno al sur. Un empleo como profesora de contrapunto en el Conservatorio de Música Egidio Romualdo Duni, de Matera. Egidio Romualdo Duni. ¿Qué estudioso de la ópera barroca no reconocería su nombre? Caterina siempre había pensado en él como Duni, el que también compuso, el hombre que había compuesto óperas con títulos idénticos a las de los compositores más famosos o más talentosos. Bajazet, Catone in Utica, Adriano in Siria. Duni había dejado tan poco rastro en la memoria de Caterina como en la producción operística actual. Un doctorado de la Universidad de Viena y después un trabajo dando clase de contrapunto a alumnos de primer año del Conservatorio Duni. Había semanas enteras en las que pensaba que le hubiese dado igual dar clases de matemáticas. Tan lejana le parecía la asignatura de la emoción mágica del canto. Aquella insatisfacción no era un buen augurio, cosa que supo prácticamente desde su llegada al lugar. Aún así, le costó 2 años decidirse a volver a salir de Italia y aceptar un puesto en Manchester, uno de los mejores centros de Europa para el estudio de la música barroca, donde pasó 4 años como investigadora y profesora adjunta. Manchester la había horrorizado por su fealdad, pero en la universidad estaba lo suficientemente contenta investigando la música y, en menor medida, las vidas de un puñado de músicos italianos del siglo XVIII cuyas carreras habían prosperado en Alemania. Veracini, el gran rival de Händel. Pórpora, maestro de Farinelli. El prácticamente olvidado Sartorio. Lotti, un veneciano que al parecer había sido maestro de todo el mundo. No tardó en empezar a apreciar las similitudes entre el destino de los compositores y el suyo propio. Habían emigrado hacia el norte en busca del trabajo y la fama que no habían hallado en Italia. Como algunos de ellos, Caterina había encontrado empleo y, como la mayoría, añoraba su hogar y extrañaba el aire, la belleza y el júbilo que le ofrecía un país que hasta entonces no se había dado cuenta de que amaba. La salvación le había llegado, como tantas veces suele ocurrir, por casualidad. Todas las primaveras la esposa del jefe de departamento ofrecía una cena para los colegas de su marido, pero el jefe siempre dejaba claro que se trataba de un asunto informal. «Venid si estáis libres». Las mentes más viejas y sabias sabían que la invitación tenía el mismo peso que un ukase de, por ejemplo, Iván el Terrible. No ir significaba renunciar a toda esperanza de ascenso, aunque asistir implicaba sacrificar la noche a un aburrimiento tan envolvente que resultaba incluso mortal. Un acalorado intercambio de insultos y vituperios, o incluso golpes, hubiese sido fuente de gran placer. Sin embargo, la conversación de la cena se veía rígidamente gobernada por la prudencia, y una educación que los obligaba prácticamente a permanecer callados, pero sin conseguir camuflar décadas de familiaridad rencorosa y celos profesionales. Caterina, consciente de su incapacidad de pasar desapercibida en una conversación, las evitó todas, y se dedicó al estudio de las peculiaridades personales y sartoriales de sus compañeros. La mayoría de los comensales parecía llevar ropa de algún amigo más alto y ancho. Los zapatos la horrorizaban. Y además estaba la cuestión de la comida. A pesar de que a veces hablaba de otros temas con los colegas italianos, ninguno de ellos tenía el valor de mencionar la comida. Su salvador fue un musicólogo rumano que, a juicio de Caterina, había pasado los últimos 3 años sumido en un sopor etílico. No obstante, el hecho de que estuviese borracho por la mañana y borracho por la tarde no le impidió jamás sonreír amistosamente cuando se cruzaban por los pasillos o en la biblioteca, una sonrisa que ella siempre devolvía con mucho gusto. Durante las clases estaba sobrio, quizá incuestionablemente brillante. Su análisis de las metáforas de los libretos de Metastasio eran muy novedosas, y su explicación de la correspondencia del poeta de la corte de Viena Apostolo Zeno acerca de la fundación de la Academia degli Animusi no dejaba de maravillar a sus estudiantes. A menudo llevaba chaquetas de cachemira que le sentaban muy bien. La noche de su salvación, el rumano estaba sentado frente a ella en la cena del jefe de departamento, y Caterina se encontró devolviéndole la sonrisa.